¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se sienten estas personas? Y en las dificultades que han tenido que enfrentar y superar, tal vez rechazo, desprecio, burlas, soledad, aislamiento, dificultad para acceder a algún lugar, maltrato. ¿Qué harías tú si te tocara vivir esta experiencia? ¿Cómo te gustaría que te tratasen los demás? Pues precisamente para crear conciencia de un trato igualitario e inclusivo, el 3 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Entonces, primero, comprendamos qué es discapacidad. Discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de las actividades de una persona. Hay varios tipos de discapacidades. La discapacidad física se refiere a deficiencias corporales que pueden ser evidentes, como una amputación o paraplegia, o imperceptibles cuando implica un daño o limitación en la función de un órgano interno que le dificulta o impide a la persona caminar, correr, manipular objetos, etc. Dentro de la discapacidad física tenemos también la discapacidad visceral, que se refiere a las personas que debido a alguna deficiencia en la función de órganos internos, por ejemplo, el paciente cardíaco, el paciente diabético, epiléptico o con insuficiencia renal, se encuentran impedidas de desarrollar su vida con total plenitud, aunque no tengan complicaciones en el campo intelectual. La discapacidad mental y psicológica se refiere a deficiencias y o trastornos de la conciencia, del comportamiento, del razonamiento, de los estados de ánimo, de la afectividad, de la comprensión de la realidad debido a enfermedades mentales como la esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis y otros. Por ejemplo, depresión, irritabilidad e inestabilidad emocional crónica. La discapacidad intelectual se refiere a deficiencias que tiene una persona para aprender, razonar, comprender, tomar decisiones, resolver problemas, lo que repercute en el desenvolvimiento interpersonal y de su vida diaria. La discapacidad sensorial comprende la discapacidad visual, que se presenta en personas con ceguera o un alto grado de pérdida de visión que les dificulta ver gravemente. Y la discapacidad auditiva, que se refiere a personas con sordera total o moderada en ambos oídos, lo que les dificulta la comunicación con el entorno. Recuerda, las personas con discapacidad son primero personas y como tal tienen los mismos derechos que tú tienes, tienen sentimientos y muchos sueños en la vida con ganas de alcanzarlo y por lo tanto merecen respeto y mucho apoyo. Una de las formas de respetar los derechos de las personas con discapacidad es utilizando expresiones correctas como las siguientes. La expresión hay que darles limosna, caridad, es incorrecta. Lo correcto es garantizar el cumplimiento de sus derechos y deberes, reconociéndoles como sujetos de derechos y obligaciones con igualdad de oportunidades en la sociedad. Pensamiento incorrecto es hay que internarles en una institución especializada. Falso. Lo correcto es crear las condiciones para que construyan un proyecto de vida accesible y autónoma en el marco de una sociedad incluyente. Incorrecto. Son incapaces y no pueden. Falso. Porque pueden, aunque de diferente manera y contando con apoyos y o ayudas técnicas adecuadas, pero pueden.
Son una carga para la familia y para la sociedad. Falso. Porque cualquier ser humano sin oportunidades, que tenga o no tenga discapacidad, constituye una carga. Si la persona tiene oportunidades, puede desarrollar su autonomía e independencia para vivir con dignidad. Es incorrecto llamarlas discapacitadas, personas especiales, capacidades diferentes o especiales, inválidos, minusválidos, tullidos, rengos, sordomudos, paralíticos, lisiados, patojos, enfermos, pobrecitos. Lo correcto es llamarlos personas con discapacidad. Evitemos totalmente llamarlas retrasado, débil mental, mongólicos, discapacitados mentales, inocentes, retardados, subnormales, imbécil, idiota, shuncho. Lo correcto es llamarles personas con discapacidad intelectual. Incorrecto, personas normales y personas anormales. Lo correcto es personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Incorrecto, sordomudo mudito. Lo correcto, persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Incorrecto, mutilado, muco, cortadito, mocho. Lo correcto, persona con amputación. Otra forma de respetar sus derechos y hacerles sentir incluidos es tomando en cuenta estos símbolos. En donde los veas, evita obstaculizarlos. Recuerda que todos y cada uno de nosotros somos seres únicos y con características diferentes. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Ellos cuentan con nosotros.